Nos vemos en Metro. Hola, ¿cómo están? Nuevamente Acción Urbana para hacer de Buenos Aires la ciudad que todos y todas queremos, una ciudad más humana, una ciudad más verde, una ciudad más igualitaria, más inclusiva. Y hoy un tema que ha sido recurrente en nuestro programa, vamos a hablar del subte. Pero hemos hablado muchos temas para nosotros en el sistema de transporte público de la Ciudad de Buenos Aires. El subte es la columna vertebral de lo que debería ser el transporte metropolitano. Venimos discutiendo desde hace tiempo con el Ejecutivo, primero el traspaso que no quería la ciudad asumir, y luego los temas vinculados a la extensión del subte, que como ustedes saben, para el valor que tiene, es uno de los subtes más cortos del mundo, porque tenemos menos de 50 kilómetros de subte comparado con otras metrópolis de similares dimensiones que Buenos Aires, como puede ser París o como puede ser Londres, o incluso en el caso de compararlo con Nueva York, que tienen casi 1000 kilómetros de subte, 2 kilómetros de subte, si se dan cuenta tanto lo que es subterráneo cuanto cuando el subte o el metro, según se denomina en estos países, emerge en superficie. También nos preocupa que haya muchas obras de subte que estén paradas, que no se hayan inaugurado ni siquiera las estaciones que están terminadas por la falta de inversión. Recordemos que esto no depende de Macri a partir de la del Gobierno Nacional, sino que la obra pública del subte, la extensión del subte y también las estaciones dependían de la empresa SBASE, que es la empresa de subtes de la ciudad históricamente. El único subte que avanza es el de la línea E, que está haciendo una inversión del Gobierno Nacional. Pero en paralelo a esto también tenemos una situación compleja en torno a las tarifas. Si nosotros entendemos que el subte tiene que ser el público prioritario para tratar cada vez más de extender el subte y eliminar de la superficie colectivos contaminantes y también tener una buena calidad de subte para que la gente use menos autos y el transporte público, como pasa en la mayor parte de las importantes ciudades del mundo, donde muchísima gente, profesional, comerciantes, elige el medio de transporte público por rapidez, por calidad, porque le resulta más conveniente que entrar y gasta más con estacionamientos, con congestionamiento de tránsito, etcétera. Pero si es así, si priorizamos el subte, si el subte tiene que ser nuestro transporte público prioritario, obviamente también el tema de la tarifa tiene que continuar siendo subsidiada. Ustedes recordarán que el Gobierno Nacional venía poniendo un subsidio importante y nosotros aprobamos la ley de traspaso a fin del año pasado, generamos recursos y creamos un fondo especial para el subte a los efectos de que no tuviera que recurrirse a un aumento de subte. Macri, desde que asumió, lo único que hizo y lo primero que hizo fue aumentar el subte. Aumentó en enero del año pasado, cuando había amagado a tomar la transferencia, 127%. Y ahora
este nuevo tarifazo que tenemos bloqueado con un amparo que presentó el diputado Bodart y algunos de los diputados adherimos. Fundamentalmente todavía no se ha resuelto la cuestión de fondo. Tenemos una medida cautelar que... Pero nosotros queremos mirar a futuro, no solamente queremos plantear que hay recursos en la recaudación presupuestaria tan importante que está haciendo el gobierno de la ciudad a través del aumento de impuestos, impuestos de sellos, patentes. Hay una masa de recursos que nosotros entendemos que deben venir a seguir acompañando el subsidio del transporte público por excelencia y sobre todo que nos animemos a discutir esquemas donde haya segmentos de recuperación, grupos o colectivos que han estado desfavorecidos y donde ampliemos las franjas de gratuidad en el subte y donde podamos también tener algunas tarifas especiales para que el que más viaja pague menos o que determinados grupos paguen una tarifa diferente porque queremos promover o la educación o a determinados grupos que han estado desfavorecidos. Este programa de hoy lo vamos a dedicar a esto con algunos invitados especiales y les cuento mi proyecto de ley. Bueno, como les contaba, vamos a hablar hoy de las tarifas del subte. Todos sabemos lo que dura el bolsillo de los sectores más desfavorecidos, sino también de la clase media, el aumento, un tarifazo, el tarifazo anterior del 127%, que teníamos un amparo presentado con organizaciones de usuarios y consumidores y que está aletargado, y por el otro lado ahora un nuevo amparo para pagar el nuevo aumento de Macri, pero queremos hablar de los derechos de los usuarios del subte hoy afectados por estos aumentos inconsultos, con una audiencia bastante irregular, sino también pensar en positivo, pensar en futuro y discutir tarifas para determinados grupos y sectores y fundamentalmente contarles un poco sobre mi proyecto de ley. Voy a presentar a nuestros invitados que nos acompañan. Al lado de UTE, los docentes de la Ciudad de Buenos Aires están discutiendo y pensando hace tiempo un proyecto de ley porque los docentes primarios tienen una tarifa preferencial, pero solo los docentes primarios, entonces nos acompaña en primer lugar Rubén Bergier, él es prosecretario gremial de UTE. Después nos acompañan dos organizaciones de usuarios y consumidores, que es Claudio Boada, de la Asociación de Usuarios y Consumidores, el doctor Ricardo Nacio, presidente de ProConsumer, y también nos acompaña Alicia Gaitán, que ella es de la Asociación 5060, y también nos va a hablar un poco de las dificultades que tienen hoy los jubilados, las personas adultas mayores, para acceder a los beneficios de lo que es su tarifa privilegiada o la gratuidad en la tarifa, y nosotros daremos un poquito nuestro proyecto. ¿Por qué no nos cuenta primero las asociaciones de usuarios y consumidores en qué estado nos encontramos con estos amparos, las irregularidades que hubo en relación a la suba de tarifas, lo negativo para después despejar hacia lo positivo y futuro? Sí, nosotros, como bien vos dijiste al comienzo, hubo un amague ahí de asumir el tema por parte del gobierno de la ciudad, por parte del ingeniero Macri allá en enero del año pasado, y bueno, toda la discusión ahí, el tarifazo de 1.10 a 2.50, eso ya provocó una disminución sensible, un 23% de los pasajeros dejaron de viajar en el subte y se volcaron al colectivo. Generando cierto grado de colapso ya en el transporte de colectivos, y por otro lado, ni bien ahora sale la ley, se hace esta audiencia que es muy irregular, audiencia donde nos citan a discutir una cuestión tarifaria, y para discutir una cuestión tarifaria claramente tiene que haber analizados costos, costo de la empresa, gastos, costo de personal, cuántos pasajeros
viajan por año y de ahí un margen de ganancia razonable para la empresa y se calcula la tarifa. Esto no está informado, nosotros pedimos informes sobre esto, no había ningún tipo de informe. Bueno, vos también estuviste presente en la audiencia, analizaste también los antecedentes, no existe esto generó... Recordemos que era una audiencia irregular porque se convocó en un horario difícil de participación, superpuesta con otra audiencia que se hacía en la otra punta de la ciudad sobre peajes, o sea que quien quería estar en una audiencia no podía. El día de apertura de sesiones en la legislatura, donde los medios de comunicación obviamente iban a estar cubriendo a la presidenta o al jefe de gobierno y no iban a estar en la audiencia, o sea que trataron de poner el tema abajo de la alfombra, ¿no? Totalmente. Todas estas temas que vos describís como irregularidades formales y irregularidad, una audiencia vacía de contenido porque no había condiciones como para que discutiéramos la cuestión tarifaria. Y a partir de eso ya, por otro lado, sabemos que tanto Macri como sus ministros salieron a los medios el mismo día de la audiencia y los días anteriores diciendo la tarifa ya está fijada en 3.50. Y un agravante que es que en la ley que votamos a lo que nosotros habíamos planteado era que tiene que haber una auditoría y se le daban 3 meses de plazo a la auditoría de la Ciudad de Buenos Aires para poner la lupa en esa Metrovías en la transición y fundamentalmente ver dónde estaban los agujeros negros del financiamiento de la empresa, que hace caja pero que no pone los recursos a cubrir el tema de tarifas, ¿no? Sí, mira, evidentemente en este país y en muchos países también el servicio público acá en la Argentina está en crisis. Es un tema muy difícil y es un tema que hay que respetar a favor del usuario y del consumidor. ¿En qué hay que respetarlo? En las tarifas. Un servicio público hoy en la Argentina tiene que cobrar lo mínimo y lo indispensable a los usuarios. Eso es una norma que tiene que haber. Y no puede haber unas decisiones unilaterales como las que hubo, que provocó los amparos, sin un estudio previo, un análisis, de llamarnos, de consultarnos, para algo estamos nosotros también. Y evidentemente una de las cosas que hemos hablado la otra vez en la legislatura es este proyecto tuyo, que como vos dijiste es un proyecto de todos, pero esto que habíamos hablado también con Claudia, de extenderlo a todo el país. Son bases necesarias, ahora que vamos a hablar, que escuchen, porque queremos difundirlas para todo el país. No, bueno, yo les comparto un poquito, como yo soy diputada de la Ciudad de Buenos Aires, la propuesta, el proyecto centralmente está referido a los subtes, porque es algo que depende de la ciudad, es el único medio de transporte que depende de la ciudad, porque a pesar de que se transfirieron los colectivos intra Ciudad de Buenos Aires, la legislatura todavía no los aceptó. Pero les cuento que yo me reuní con el titular de la CNRT y le compartí el proyecto y también hablé con la jefa de gabinete del Ministerio de Desarrollo Social, que entiendo que es el Ministerio de la Sensibilidad por algunos grupos y sectores, y les compartí esta idea para que me parece que sería interesante dialogarlo con la presidenta, ver la factibilidad no solo de que esto lo presentemos como proyecto a nivel de subte, sino que también lo pueda pensar en relación a trenes o en relación a colectivos. Yo creo que no son grandes recursos, sino que es un gesto importante. Nosotros denominamos acciones afirmativas, o sea, cuando hay sectores que se quieren promover o que a partir de una discriminación o de situaciones de desventaja estructural debemos repararlos por el impacto que por algún motivo tienen, es bueno que podamos tener esta propuesta. Entonces, muchas personas hablan de tarifa social. Este es un tema que nosotros siempre discutimos con las organizaciones de usuarios y consumidores, pero en realidad se empezó a hablar de tarifa social cuando, década del 90, mediante privatización de los servicios públicos, se pasó a un sistema de definición de tarifas que tiene que ver con el mercado y no necesariamente con un Estado presente. Entonces nosotros entendemos que todo este modelo
no solamente tiene que ser revisado por la seguridad de los pasajeros, por la calidad del transporte, sino también el marco tarifario debe repensar desde una perspectiva de acciones afirmativas y de igualdad, y no estar, el mercado hace lo que quiere y, bueno, a los pobres, a los que estigmatizamos como tales, les damos una tarifa social. Por eso el proyecto lo que plantea es que una vez que tengamos la auditoría terminada, podamos definir una tarifa con criterio realmente razonable, tengamos algunas franjas prioridad, y lo que estamos proponiendo es lo siguiente. Hoy los niñas menores de 3 años viajan gratis. Nosotros lo que pretendemos es extender esta protección o esta gratuidad hasta los 6 años. Entonces la idea es, vamos a cubrir a los niños menores de 3 años por el solo hecho de su edad, vamos a estar cubriendo a los primarios que hoy tienen gratuidad, pero también queremos simplificar los procedimientos para ir a sacar estas credenciales. Tenemos la tarjeta SUBE, esto hoy electrónicamente es mucho más sencillo, y lo que queremos es que si un niño empieza a cursar un grado, con el certificado pueda durante todo el año tener su crédito en la tarjeta. Nos parece que es ridículo que lo hagan hacer renovaciones cada 3 meses, con lo que esto significa, y además en puntos distantes. También estamos multiplicando la cantidad de lugares donde se puede sacar este beneficio. Después planteamos que los secundarios, que hoy pagan unos 22 pesos, también lo tengan gratis, o sea que en principio, en relación a los niños y adolescentes, estaríamos cubriendo con gratuidad hasta terminar el secundario, en un caso cumpliendo con su responsabilidad escolar, ¿no?, para que sea niño de escuela, y esto también está entroncado con la reivindicación de muchos chicos y de secundarios históricamente, que tiene que ver con el boleto estudiantil. Después, en el caso de adultos mayores, hoy hay un beneficio que es para jubilados, pero también ahora nos contarás las dificultades para la tramitación. Hay otro beneficio para personas con discapacidad, es gratis para jubilados y personas con discapacidad, pero con gran engorro en la tramitación. Y nosotros lo que queremos es que cualquier adulto mayor de 65 años lo tenga vitalicio. Cuando cumpliste los 65 te lo dan y ya no tenés más límite. Por supuesto, si hay jubilados anteriores que lo puedan tener. Luego, docentes, hoy tienen un descuento, nosotros pasamos a un sistema de gratuidad y ya nos veremos las dificultades que tienen. Le damos también el beneficio de gratuidad a excombatientes de Malvinas, que hoy no tienen ningún beneficio. Y luego, en estudiantes terciarios y universitarios, un esquema de un 50% de descuento, que hoy los universitarios no tienen ningún descuento. Y después, las personas que tienen planes sociales, pasamos ningún beneficio, le damos a quienes tienen planes sociales nacionales o locales 50% de descuento, y luego el principio de el que más viaja menos paga, que es un abono. Alguien puede sacar 40 viajes y entonces va a valer total 25% menos, que eso pasa en muchas partes del mundo, ¿no? Entonces, bueno, nos gustaría un poco, con algunos de los actores sociales que son protagónicos de estos reclamos, escucharlos y que nos cuenten cómo lo ven y cómo vienen trabajando el tema ustedes. A nosotros nos parece muy interesante el proyecto. En definitiva, son mecanismos indirectos que permiten la recomposición del salario, el mejoramiento de la calidad de vida. Por lo tanto, esta propuesta para docentes y estudiantes, realmente esperamos que la legislatura lo discute y lo apruebe. Pero yo les quiero contar más cosas sobre el problema docente. Los trabajadores de la educación teníamos hasta el año pasado un abono. Este es mi abono maestro, miren aquí, este es el abono maestro, está con mi nombre, Rubén Berguier, yo soy profesor de escuelas secundarias. Este es el que teníamos los docentes hasta el año pasado, salía 39 pesos mensuales. Y podíamos tener 44 viajes. Los profesores de escuelas secundarias viajamos mucho, porque vamos de una escuela a otra todos los días. ¿Qué ha ocurrido este año a partir de que pasó el subte de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, anularon esto.
limitado exclusivamente a los maestros de escuelas primarias de nivel inicial de escuelas públicas. Es decir, la empresa y el gobierno de la ciudad, que se hizo cargo del subte, nos quitó el beneficio que ya teníamos y lo subió a 54 pesos. Con el amparo bajaron la tarifa, pero no la tarifa del abono para maestros. Y habría que ampliar. Es decir, no bajaron el valor del abono, pero quedó limitado a maestros, justamente los que más lo utilizan, que son los profesores, claro, quedaron, ya no lo podemos, es decir, este abono que yo tenía, o sea, ya no lo tengo más. Por decreto quitaron a los profesores. Claro, yo me presenté este año con la misma constancia de la escuela donde soy profesor y me dijeron no, la empresa resolvió que es exclusivamente para maestros. Yo, no tenemos mucho tiempo, quiero que hable un minuto 50-60, pero lo que te sugeriría es presentarse con el amparo que está UTE o los trabajadores de la educación para ampliar ese amparo. Contanos qué pasa con jubilados. Bueno, desde nuestra organización venimos planteando el tema mucho antes de este proyecto, que desde ya nos parece muy importante, en cuanto a que vimos que había una discriminación, esto ya lo dijimos vez pasada, porque los jubilados y pensionados que ahora pueden acceder a la tarifa diferencial gratuita es en un horario exclusivo y también solamente a aquellos que perciben un haber mínimo. Nosotros creemos que eso es absolutamente discriminatorio, porque como ya dije en otra oportunidad, los jubilados no salimos solamente a visitar a nuestros nietos, si así fuere también es un paseo que nos merecemos, sino que en algunos casos personas que tienen un haber mínimo tienen que trabajar, y a trabajar no se va en un horario tan acotado como el que plantea hoy la tarifa, ¿verdad? Eso por un lado lo dijimos y lo ratificamos ahora, por eso nos parece muy interesante que en este caso no se esté mencionando solamente al haber mínimo, sino al jubilado en general. Y por otro lado, lo que vos dijiste bien, el tema de los lugares a donde se puede tramitar esto. Es cierto, hay muy pocos lugares y en 3 o 4 meses, como está planteado hasta ahora, a veces no es posible acceder para pedir la renovación. Por lo tanto, está planteado para que nadie vaya a pedirlo, claro, está armado para que no funcione. Exactamente. A nosotros nos parece muy importante este proyecto. Sabemos que existen otros que han presentado otro legislador y también el defensor del pueblo de la ciudad, pero queremos que esto se unifique y queremos que salga. Así que estamos dispuestos a acompañar el proyecto en las comisiones y a poder decirlo esto públicamente. Yo creo que sería bueno que nosotros pudiéramos intentar. Esto fue girado a la Comisión de Obra Pública, estrambóticamente, porque el subte está todavía en Obra Pública. Entonces, ver cuándo haya Comisión de Obra Pública, y sería bueno que en la apertura de la próxima reunión de Comisión de Obra Pública, si pudiéramos sumar secundarios, universitarios, docentes, adultos mayores, asociaciones de usuarios, para venir a hablar un poco y compartir esto. Desde ya, bienvenido sea el debate. Creo que nos tendría anticipar a cuando termine el juicio de amparo de la tarifa para tener ya un bosquejo para cuando tengamos la auditoría de la tarifa, porque tampoco sabemos si estamos a las resultas tanto del amparo como de la auditoría sobre las tarifas, ¿no? Pero vos querías decir algo más. No, te quería decir que esto de que los mayores de 65 años viajen gratis, ya lo vemos en la medicina prepaga. Los mayores de 65 no merecen aumento, que no se les aplique el aumento por edad. Estamos todavía combatiéndolo pese a que es ley, ¿no? Yo te digo... Estamos combatiendo que no se cumpla, que se cumpla, claro, que se cumpla, que no haya aumento porque cumpliste 65 años, ¿no? Y evidentemente este beneficio a favor de los de 65 años, sin ser jubilado o no, que bien se lo merecen, como también se lo merecen los jubilados con menos de 65. Así es, por supuesto. Me encanta. Bueno, cierre. Sí, brevemente creo reafirmar algo que vos dijiste. Creo que nosotros como asociaciones de consumidores a veces traemos... hablar de tarifa social, creo que lo hablamos el día que presentamos esto, es una de la década de
del 90, ¿no? Y me parece que tenemos que cambiar porque para nosotros la expresión tarifa social no significa lo que terminológicamente significa mismo. Dejar de hablar de personas pobres para pasar a hablar de personas empobrecidas o que están pasando una situación de dificultades, y cambiar el término tarifa social, porque en realidad no estamos hablando de una mercancía, sino que estamos hablando de un derecho público y de un servicio público. Tanto en agua, electricidad como en transporte tendremos que cambiar ese criterio. Bueno, muchos temas y conceptos para trabajar, pero fundamentalmente lo que nos interesa es tu opinión. Podés escribirnos a mariajoselubertino@legislatura.gov.ar, o podés entrar a la página web www.lubertino.ar y fundamentalmente hacernos llegar inquietudes, apoyos, y si no, contactarte con las organizaciones de trabajadores docentes, con las organizaciones de usuarios y consumidores, con las organizaciones estudiantiles de secundarios, universitarios, las organizaciones de centros de jubilados, porque fundamentalmente lo que necesitamos es construir una apoyatura social para bregar para que esta ley se sancione y que los servicios, en este caso el servicio de transporte público por excelencia de la ciudad, el subte, piense y sea repensado en función de la inclusión y la ciudadanía de todos y todas, priorizando que se promueva la educación en todos los niveles y reparando la situación de discriminación para con los adultos mayores, las personas con discapacidad, los sectores más desfavorecidos y los niños, que muchas veces esta ciudad es muy agresiva, violenta y restrictiva para estos grupos, que esta es una buena manera de recomponer los lazos de solidaridad y de inclusión en la ciudad. Así que nos despedimos hasta la semana que viene y vamos poniendo todos los días un granito de arena para hacer una Buenos Aires más justa para todos y todas. Gracias, hasta la semana que viene. Todos los miércoles a la medianoche lo invito a compartir un diálogo íntimo y personal. Hombres, mujeres del quehacer nacional comparten conmigo aquí a través de Metro sus vidas, sus alegrías, sus tristezas. Ahí está el compromiso. Lo espero los miércoles, medianoche, en Metro, íntimo y personal. Íntimo y personal, miércoles a la medianoche. Nuestro programa